Siguiendo un poco el hilo, ¿no? Nos planteamos esta segunda mesa más encarada a no tanto lo que ya está funcionando, a pesar de todas las dificultades que comporta abrir camino, sino también a todo lo que tiene que ver con estos nuevos retos, qué propuestas hay sobre la mesa que buscan de alguna manera ese espacio para poderse implementar y para poderse materializar y empezar a andar. Entonces, en este sentido tenemos a Teresa Egea, que viene desde Cáritas de Girona y ha sido parte del proceso de diseño de una propuesta de observatorio de agua para Girona, Sal i Sarrià de Ter. A Susana, que viene de la plataforma del Canal Isabel II, que también están trabajando toda una propuesta, ¿no?, de observatorio para toda la gestión del Canal Isabel II, que está en la zona de Madrid. Y finalmente está Andreyev, que podría ser la cuota que diverge un poco conceptualmente o aparentemente, pero que por eso en la presentación inicial he querido poner énfasis en ese diálogo con lo comunitario, porque nos vendrá a explicar un poco cómo funcionan los acuíferos comunitarios de gestión del agua de Colombia. Nada, serán 3 presentaciones y luego turno de palabras y debate. Cuando quieras, Teresa, y lo hacemos así, vale, si os parece. Buenas tardes. Yo antes que nada quisiera explicaros que a lo mejor os preguntáis qué hace Cáritas en esta temática o en este problema. Cáritas formamos parte de la coordinadora de ONGs de Comarcas de Girona y en este ámbito estábamos dentro de una comisión que estaba creada, que era la Comisión de Derechos. En esta comisión tratábamos básicamente el punto más importante que surgía en cada una de las sesiones de trabajo que teníamos, era el tema de la vivienda y también el tema del acceso a la electricidad, pero en ningún momento salía la problemática del agua. En estas llegó la pandemia, se cortaron todas las fuentes que había en la ciudad y entonces nos surgió la problemática de las familias que no tenían acceso al agua y que, como no podían ir a las fuentes públicas a llenar sus bidones de agua, pues nos encontramos con este problema. Y a raíz de esto surgió un grupo que es el Grupo de Dret Humà a l'Aigua. En este grupo empezamos a trabajar poco a poco en este problema, en este tema, y en estas se produjo la remunicipalización del agua en la ciudad de Girona. A partir de este punto organizamos unas sesiones de debate en la que participaron desde la empresa pública, CATSA, las entidades ecologistas, las diferentes entidades que trabajábamos en temas sociales, Universidad de Girona, me dejo a alguien, espérate, y una de las asociaciones muy importantes es la Comunidad de Regantes, porque Girona, Sal, tenemos unas huertas vecinales en que la gente cultiva sus huertos y en este espacio hay unas comunidades de regantes que también estaban afectados por el problema. Entonces nos juntamos, hicimos un debate en el que planteamos cómo nos imaginamos que debía ser una estructura de gobernanza pública y ciudadana del agua. A raíz de todo este proceso, hicimos un par de visitas a Tarrasa, a conocer el funcionamiento del Observatorio de Tarrasa, y a raíz de este proceso empezamos ya a estructurarnos y a pensar en la viabilidad de tener un observatorio del agua en la ciudad de Girona. Un observatorio que nosotros creíamos que era muy importante, que tuviera unos pilares importantes, que fueran todas las entidades, que no perdiéramos la visión medioambiental del agua. Estamos en medio de 4 ríos en la ciudad de Girona. La gestión pública del agua y del sanejament que se hacía desde la empresa pública, el punto de conocimiento que es la Universidad de Girona, y también uno de los pilares era la visión social. Nosotros, o yo desde Cáritas,
estamos muy preocupados por el tema de la tarificación social, por el tema de los contadores que no conseguimos. Y en base a estos pilares, organizar ese observatorio que creemos que puede ser un punto de participación desde el abajo, desde la ciudadanía, hasta llegar a la entidad, a la administración local. En estos momentos tenemos ya redactado un borrador de cómo debe estructurarse este reglamento y estamos a la espera que creemos que dentro de no poco tiempo ya podamos, a través de la administración local, del ayuntamiento, a ver cómo nos organizamos y cómo le damos vida a este observatorio. Sí debo decir que como la empresa CATSA ha inaugurado un edificio nuevo, sabemos que tenemos una parcela reservada dentro del edificio del agua, una parcela reservada para el observatorio. Ahora falta que, que nos pongamos. Y no sé, por eso les explico todo eso, sino porque la pregunta es decir, ¿qué hace Cáritas en esto? Cáritas acompañamos a muchas familias que tienen gran problemáticas, que son muy vulnerables, que sufren muchos déficits en muchos aspectos, pero que yo a nivel personal me preocupa mucho la mercantilización que se está haciendo del agua, me preocupa mucho el que estamos en un entorno de una crisis climática importante, que vamos a repetir desgraciadamente periodos de sequera, que vamos a tener muchas dificultades y que estos colectivos vulnerables van a ser los que más van a sufrir porque van a tener menos acceso al agua y a todo un conjunto de otros servicios que la sociedad está restringiendo. Me preocupa que haya ayuntamientos que puedan considerar la posibilidad de penalizar a las personas que van a coger agua a las fuentes públicas, porque no deberían preocuparse por eso, sino tendrían que preocuparse para que estos vecinos de su municipio, en su grifo, pudieran abrir el grifo y que les pudiera salir agua. Hemos trabajado recientemente también con un grupo de personas a las que nosotros acompañamos y estamos elaborando unos documentos ellos están elaborando un documento, nosotros los estamos poniendo bonito y que sea presentable, sobre todo en los suministros, en cómo pueden acceder a los suministros, las dificultades que tienen para acceder a ellos y cómo les podemos vincular y ayudar a poder llegar a ellos. Eso es muy difícil, muy complicado. Los suministros, desgraciadamente, es un añadido a la dificultad de tener vivienda y es un añadido a las dificultades de poder estar empadronados en su municipio. Es una mochila muy grande que tiene muchos bolsillitos y que cada vez se complica más la situación y que según los últimos documentos a los que hemos tenido acceso, que es el informe FOESA, nos indica que el índice de vulnerabilidad y los índices de pobreza cada día más afectan a muchas más personas que viven en nuestro territorio. En estos momentos tenemos, son datas que yo os puedo decir desde las personas que atendemos en Cáritas, pero en estos momentos tenemos más personas a las que atendemos cubriendo necesidades básicas
que tienen un contrato de trabajo y que tienen una nómina y que están trabajando, pero que pagar el alquiler, alimentarse, pagar los suministros, algo tienen que dejar de pagar porque no llegan a cubrir sus necesidades con el sueldo que reciben, porque también los puestos de trabajo cada vez son más precarios y cada vez vamos perdiendo a más personas, a pesar de que las cifras macroeconómicas nos hablan de un paraíso que estamos viviendo. Ya no digo nada más. Buenas tardes. Vamos a ver, yo vengo de la Comunidad de Madrid y, como sabéis, muchos y muchas, por lo menos, Madrid, la empresa que gestiona el ciclo urbano del agua es Canal de Isabel II S.A., que es una empresa que tiene 174 años. Se fundó hace 174 años. Entonces, bueno, el contexto territorial de la Comunidad de Madrid es que cuenta con 179 municipios y conviven pequeños de menos de 100 habitantes, con ciudades de más de 200.000 y también con el Ayuntamiento de Madrid, que es la capital del Estado y que tiene 3.300.000 habitantes. Bueno, en la mayoría de todos estos es Canal de Isabel II S.A. quien gestiona estos servicios del agua. Esta es una empresa pública que es una empresa pública, pero que es una SA, que cuenta con 117 accionistas, de los cuales 115 son ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que tienen un 7,8% de las acciones. Luego está el Ayuntamiento de Madrid, que tiene el 10%, y luego la propia Comunidad de Madrid, que tiene el 82,3%. La toma de decisiones es totalmente por la Comunidad de Madrid, o sea, no participan para nada los ayuntamientos porque no forman parte de su Consejo de Administración. Siendo una empresa pública, tiene un funcionamiento que es totalmente mercantil. Esta mañana se ha dicho aquí en varias ocasiones que no todo lo público funciona estupendamente. En este caso, y más siendo una SA, estamos justamente en este mismo caso. De hecho, bueno, puedo comentar que en 2024 los beneficios ascendieron a 160 millones, de lo que supone casi un 18% de su cifra de negocios, y se repartieron en 2024 79,8 millones de dividendos entre los 115 accionistas. Decir que todo este dinero va a las arcas de estos ayuntamientos sin que se imponga ninguna condición finalista, o sea, se pueden gastar pues, en las fiestas, en los toros o en lo que cada uno quiera, con lo cual, bueno, pues estos principios que defendemos todos, ¿no?, de todo lo que es del agua, que sea para el agua, se rompe totalmente, ¿no? Bueno, entonces, lo que quiero contar ahora es un poco de esto que estamos hablando, de lo que son principios básicos para la buena gestión, ¿no?, que son pues, la información, la transparencia y la participación, hasta qué punto lo cumple la empresa, ¿no? Y por lo que luego contaré un poco la propuesta de observatorio que se hizo hace unos años. Bueno, pues en cuanto al acceso a la información, que es cuestión imprescindible para ejercer la participación, Canal de Isabel II S.A. dispone de un buzón de transparencia en su web, pero que prácticamente no da ninguna información y mucho menos sobre los temas que pueden preocupar a la ciudadanía, principalmente como es el plan estratégico o bien los cambios en la tarificación que se han producido estos últimos años, ¿no? De hecho, también
Lo que sí, o sea, todas las grandes informaciones se dan por hechas y se anuncian a través del boletín oficial de la Comunidad de Madrid. También hay datos que de Canal de Isabel II ofrece el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, como los ofrece de toda la contratación pública, ¿no? Y sí que hemos constatado que los datos que ofrece son escasos, insuficientes y que además contienen errores. Y esto lo hemos constatado a través de un estudio sobre todos los contratos de la empresa que se hicieron entre 2019 y 2022. Esto, bueno, y esto, claro, incumple, además de los principios de transparencia, de participación y de tal, no sé qué, no sé cuántos, también incumple la ley de transparencia que se dio la Comunidad de Madrid. Este hecho lo hemos denunciado tanto a la empresa, que no nos ha contestado, por supuesto, y lo hemos denunciado al Defensor del Pueblo, del cual estamos esperando su respuesta. Por otra parte, bueno, en cuanto a la participación, que está claro que es indispensable para una buena gestión, la empresa no ofrece ningún tipo de instrumento, solamente, bueno, pues las alternativas de consultas públicas, ¿no? Que además, como se hacen en periodos de vacaciones, pues la ciudadanía no participa prácticamente. Y en cuanto a la transparencia, hemos podido comprobar carencias mediante solicitudes de datos que se han hecho, tanto de datos de gestión como de servicios y tal, y nada, no nos han contestado o nos han contestado dándonos una larga y cambiada, ¿no? Y luego también lo que hay que decir, muy claro, que sobre todo para lo que tiene una gestión totalmente opaca, es para los temas financieros de lo que es de lo que afecta a su actividad en Latinoamérica y de las empresas y de las provincias en las que también lleva la gestión del agua en España. Y bueno, y algo importante es que queremos resaltar que la poca transparencia que hay en la gestión de Canal de Isabel II S.A. permitió el desarrollo de tramas corruptas que actualmente están judicializadas y que llevó a sus principales responsables a ser imputados, incluso a pasar por la prisión. Esto es la primera parte y luego ya cuento la... vale. Bueno, pues ante toda esta circunstancia de casos de corrupción, de falta de transparencia, de que no te hagan ni caso y tal, bueno, pues lo que se planteó en el seno de la Red de Agua Pública de Madrid, que es un espacio en el que participan asociaciones sociales, sindicales, ecologistas, de consumidores, cargos electos y personas individuales, que, bueno, o sea, que se planteó ante la necesidad de cambiar este sistema de funcionamiento. Su objetivo principal, o sea, era el Observatorio Ciudadano de la Comunidad de Madrid, que su objetivo fundamental era articular, promover y facilitar la participación de la ciudadanía en la gestión del ciclo urbano del agua y, en particular, en lo que concierne a la empresa Canal, que tendrá carácter consultivo, asesor, deliberativo, propositivo y con capacidad de llegar a acuerdos con las administraciones que deberán ser considerados por estas, y tendrá también capacidad de control y de evaluación de la gestión del ciclo y velará por su correcto desempeño. Este observatorio se concibe como un órgano de participación ciudadana estable en la gestión del ciclo urbano del agua de la Comunidad de Madrid, adscrito a Canal de Isabel II S.A.,
con funcionamiento autónomo de las administraciones públicas y de la empresa, con plan de trabajo propio y con recursos suficientes para garantizar sus objetivos y funciones y que sea plural. Lo que esto quiere decir es que permita integrar todas las sensibilidades que hay en esta región. Podrán participar todas las organizaciones interesadas en el ciclo integral del agua y debe garantizar la autonomía e independencia. Entonces, para esto se opta por excluir de su participación tanto a los partidos políticos como a las administraciones públicas. Será condición indispensable la participación activa, libre y significativa, lo que significa involucrar a las personas en el establecimiento de las reglas de participación, crear espacios para la participación y capacitar a las personas para poder acceder a los procesos participativos. Garantizar la participación en condiciones de libertad y seguridad, asegurar el acceso a la información y ofrecer oportunidades razonables para influir en la toma de decisiones. Se pretende también que el libre acceso de todos los ciudadanos a la información y para la participación se plantea que haya un sistema abierto para que todo el mundo pueda conocer toda la información y también que facilite la rendición de cuentas. Bueno, algo súper importante también es que se plantea crear un sistema para que se coordinen todos los ayuntamientos y que todos puedan ofrecer sus propuestas. Y algo también que es importante es que en el Consejo de Administración haya representantes de la ciudadanía con voz y con voto y esto garantizará la transparencia y el control del servicio. Y luego que los costes asociados a la constitución y al funcionamiento serán asumidos por la empresa pública o por la administración autonómica y que tendrán que estar presentes en los presupuestos de la región. Muchas gracias, Susana. Adelante. Gracias. Bueno, yo prometo o aburrirlos o confundirlos y espero que no hable tan enredado para la traducción. Agradecer a los compañeros y compañeras que están traduciendo, que creo que nos permite este propósito que tengo, y es que la pregunta es muy generadora, ¿no? La pregunta un poco es frente a cómo imaginamos esa gobernanza del agua, y a mí me encanta eso del mundo de la imaginación, ¿no? Porque es donde podemos soñar y podemos ver qué hay que cambiar, pero también desde dónde aprender. Y un poco en ello, pues situar la discusión un poco como tú la terminabas. Y yo creo que los observatorios acá han sido muy importantes. Yo también tendría que decir que el movimiento de remunicipalización en Europa, a pesar de todas las dificultades en este panel, en el anterior, en lo que se sucedió, ha sido muy importante para el debate del agua. Y un poco yo vengo a ese diálogo entre esta América, porque América no son los gringos, América es un continente, ¿sí? Y en esta América hemos aprendido muchas cosas, Iva lo decía esta mañana, que no había evidencia científica o datos sobre el dominio o la gestión comunitaria del agua, y yo creo que tenemos que compartir más y que estos escenarios sean más permanentes, porque por lo menos en América Latina hay 70 millones de personas que con sus propias manos, sueños y corazones hacen gestión comunitaria del agua. Y aquí, digamos, en esos procesos que se han arrancado,
para la reivindicación contra el despojo de las comunidades, porque lo que se ha sucedido en Europa, en América Latina, es un despojo de los esenciales comunes. Ahorita les digo por qué esenciales y no bienes comunes. Ha sido fundamental. Y esto tiene que ver con dos conceptos que yo creo que son importantes en ese diálogo del encuentro de nuevo con Europa y América, entre España y estos países de América Latina, con las comunidades indígenas, y es que esta gobernanza tiene que pasar por lo menos por tres cosas que yo creo. Una es entender que es un campo de disputa. Dos, que tenemos que hacer una crítica histórica, si se quiere, ¿sí? Una crítica sobre los diseños, y creo que aquí todos, Aquafed, todos los que han expuesto estos conflictos entre los sistemas públicos, la privatización en Europa, tenemos que comenzar a centrar frente a los problemas de los diseños. Y tres, los retos. El diseño, digamos, y el campo de disputa nos van a dar los retos, mirar esos dos universos. En lo primero, en el campo de disputa, uno podría ver que hay una complejidad y una racionalidad. Es decir, la complejidad es que ya nos subimos a ese caballo que llevamos más de 40 años en vías neoliberales, que han convencido a la ciudadanía que el mecanismo de participación de la ciudadanía es los PQRs, quejas, peticiones y reclamos, y que el derecho a participación es precisamente como cliente. O sea, es decir, aquí comenzamos a ver un primer diseño neoliberal frente a lo que es esencial para la vida, que es el agua, ¿sí? El agua. Después, bueno, la calefacción, el gas, etcétera. Es decir, cómo se comienza a diseñar todo un desmonte del Estado, de lo colectivo. Y esto desde los pueblos del sur, desde lo que hacemos nosotros con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, que en Colombia gremian, pues es la red más grande que tenemos en Colombia, hay dos, pero en la que yo he trabajado por más de 20 años, militado, como decía la compañera, no voluntariado, sino militado y también asalariado. Agrupa 11 regiones, 9 procesos territoriales de acueductos de primer nivel, agremiados de segundo nivel y en una red nacional de tercer nivel. Y es similar a lo que ustedes podrían decir como observatorio. Yo había puesto el cronómetro para no pasarme, pero bueno, no lo puse para mí. En ese sentido, en ese aprendizaje entre lo que han hecho las comunidades y también un espejo del saqueo de lo público por lo neoliberal, acá se hablaba del canal, ¿cómo se llama el canal acá? Isabel II, que despojó todo el agua y la electricidad en la costa colombiana, etcétera, etcétera. Digamos que esos dos aprendizajes de volver a remunicipalizar o volver a pensar lo público estatal, nos llevó a pensar también lo público comunitario. Entonces hemos pensado que la resignificación de lo público estatal tiene que tener, además de enfoque de derechos, una recuperación del despojo. ¿Sí? Porque es que el mercado se adapta a todo. ¿Quieren derechos? Póngale derechos a ese despojo. ¿Sí? Participación de mujeres, sí. Participación de hijos también. No, tenemos que recuperar, además del enfoque de derechos, lo que se ha despojado de lo público estatal. Es decir, que lo público estatal como campo de disputa tenemos que volverlo a colorear y a imaginarnos y ponerle esos sueños que aquí creo que todos y todas los tenemos y estamos reunidos. Dos, validar, que es lo que es el ejercicio que ha hecho en Colombia. Yo creo que en algunas partes del mundo, pero sobre todo les puedo hablar de eso, validar el modelo de lo público comunitario. Ustedes van a ver en las facultades de Derecho, y creo que se enseña en todo el mundo, está el derecho privado, el derecho administrativo, el derecho civil y el derecho administrativo, es decir, el derecho al Estado. Y para las comunidades, nada. O sea, es decir, hay un despojo y ese despojo se produjo para la revolución industrial, para que en Europa no hubieran tierras colectivas, para que se despojara todos los bienes, lo que Noam Chomsky habla bienes comunes, nosotros lo conceptualizamos como esenciales comunes, y se desconoció que las comunidades ya tenían unas normas sociales muy poderosas y que esas normas sociales poderosas negociaban con amor y con cariño el territorio
el agua, el bosque, la pesca, la vivienda. Es decir, que habían unos elementos conceptuales allí donde no se dejaba a nadie atrás. Es decir, los elementos de solidaridad de lo comunitario hoy viven y siguen viviendo en la tierra, ¿sí? Y ya llegó el papel que asusta. Miren, que 8 minutos más. Dicen en el derecho y en la estructura, y creo que acá en Europa es mucho más fuerte, que los sistemas comunitarios que tienen las comunidades o son ilegales o tienen que privatizarse o tienen que pasar a manos del Estado. O sea, es decir, que el campo, en ese campo de disputa, solamente está lo público, estatal o lo privado. Afortunadamente, como os digo, en América Latina tenemos más de 70 millones de personas y en Colombia estamos a un paso, a un debate en el Parlamento de tener la primera ley de gestión comunitaria del agua que reconoce ese trabajo de más de 13 millones de personas en Colombia, que desde sus abuelos, desde los antiguos, desde los campesinos más jóvenes, hacen gestión comunitaria del agua en territorios urbanos. 2 ciudades grandes en Colombia hacen gestión comunitaria del agua, Villavicencio y Ibagué. En Bogotá, que 9 millones, quizás es la empresa más grande, casi que de Latinoamérica, porque 9 millones de clientes, imagínate ese aparato inmenso que es un acueducto público, 9 millones de personas, pues hay acueductos urbanos y rurales en la ciudad. Bogotá, el 70% de la ciudad es rural, a pesar de que se mostró, los que conocen Bogotá, todos hay junticos, pero su territorio es inmenso y ahí podemos hablar de trasvases de agua, de todo lo técnico que se habló hoy, de toda la complejidad de la gestión, pero ahí en Colombia se está reconociendo que se puede hacer gestión comunitaria del agua en el campo, en lo periurbano y en lo urbano, y se fija la relación con el Estado, porque el Estado no puede no escurrir el bulto, por más de que las comunidades tengan la gestión, es responsabilidad pública. El fomento, aquí me gustó mucho esto de esos consorcios que asesoran, que están, que agrupan, mancomunidades, bueno. Entonces, bueno, en esos sueños, en esos imaginarios, creo que, y me voy a poner, uno escucha términos de ingeniería acá, pues pongámoslos a escuchar otros términos, ahora me quedan 8 otros minutos de nuevo. Yo creo que es necesario un ontogiro, ¿sí? Es decir, tenemos que girar esa concepción que el capital nos ha vendido durante 40, 60 años, que lo tenemos metido pues en la médula de lo que significa el ser, el existir. Y también el mundo de los fines, es decir, lo teleológico, ¿sí? Que es un poco filosófico, pero tenemos que apuntar allí. Y tenemos que apuntar allí en esas claves, y termino en estos 3 minutos, un poco con lo que tú anotabas. En ese encuentro de esa Europa, con ese encuentro de indígenas que después fueron campesinos en Colombia, salió un concepto que yo creo que tenemos que reivindicar y es aprender a sentipensar el agua. El hombre y la mujer sentipensante, el ser humano sentipensante. Porque el agua no es, y por eso no hablamos de bienes comunes, sino estamos tratando de hablar de esenciales comunes para sacar el agua como un bien excluible, pero bien inclusive de allí. Y 2, volvernos a reconocer como seres anfibios. Es que esta humanidad, estamos sentados aquí porque aún dependemos del agua, nuestros abuelos dependieron del agua y los abuelos de nuestros abuelos mucho más y se reconocían como seres anfibios. Si reconocemos en la gestión pública estatal, pública comunitaria y en el hermanamiento, en soñar estas luchas, vamos a poder enfrentar temas más tenaces que ya no es la participación, porque es que nos llevan 20 años nos llevan. Nosotros todavía estamos discutiendo si el agua es un bien común, un derecho humano y si participamos. Mientras estos bellacos están allí en Wall Street diciendo que el agua es un commodity, vendiendo en mercados futuros y financiarizando. Y no es solamente los más vulnerables, es que va a ser todo el mundo. O sea, es decir, cuando el agua esté en bolsa, imagínate todas las ciudades. Los empobrecidos, la clase media pauperizada va a tener grandes líos y solamente ese 1% quizás global y ese quizás 1% de cada ciudad va a tener el agua lista y ya vi que ya me dijeron tiempo. Gracias.
Vale, pues bueno, ya tenemos la primera pregunta antes de que lo diga. Al micro para allá. Sí, alguien puede traer, pues que se te queda muy poca. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones. Entonces, Renato. Bueno, de esta mañana creo que lo que se ha dicho acá concluye también lo de esta mañana. Nosotros tenemos que empezar a hablar del ecosistema no como algo que está allá. Nosotros hablamos siempre, el ecosistema, no, nosotros mismos somos ecosistemas. Si no cambiamos esta concepción, es difícil cambiar la construcción cotidiana que hace el sistema de nuestra vida. Eso es fundamental, porque como decía Pedro Arrojo, que se tiene que hacer una revolución ética sobre algunas cosas. Es fundamental. ¿Por qué? Porque desgraciadamente para destruir la multinacional en un momento destruyen. Para reconstruir nosotros que tenemos este vicio de la democracia, ¿no? Tenemos que, ¿no?, hablar, discutir justamente. Cuando terminamos nuestro discurso, ya han hecho otra cosa más y ya no llegamos. Tenemos que salir de sus tiempos, no solo de su cosa, ¿no? Ahora, no es difícil, es difícil, pero no es imposible. En la ONU, hace 2 años, en la reunión que hubo después de 52 años sin hacerlo, se ha hecho un encuentro de la ONU sobre el agua, ¿no? Vamos a un encuentro donde el tema era la economía del agua, y con también las multinacionales que estaban allá hablando. Ni había un trabajador, no había, el social no existía. Y hemos escuchado de la multinacional hablar de esta palabrita, agua bien común, y eso lo hemos dicho nosotros, mundial. ¿Qué significa en su pensamiento? Que van al acuífero guaraní y le dicen, chicos, quizás que la tarifa la dejamos pagar menos, pero no sean egoístas, ¿no? El Estado no tiene dinero, nosotros damos dinero, organizamos el acuífero guaraní, ¿no? Otra forma de, ¿no?, la misma idea con la cual han organizado la privatización en Europa. Ahora, hay un movimiento que está cambiando completamente la correlación de fuerzas a nivel mundial sobre el agua que hemos tenido hasta que pudimos realizar el derecho humano al agua. Hasta el 2010 ganamos nosotros, en sentido mano a mano, lucha, etcétera, etcétera. De aquel momento estamos perdiendo, no porque somos feos, por lo que decía antes, ¿no? Ahora, yo vengo de Belém, donde no se ha decidido un carajo, nada. No, han hecho un encuentro COP30 para no decidir la nada. Pero al mismo tiempo estuve también en Montevideo. Bueno, el gobierno progresista de Montevideo, el dinero que va a utilizar por las Fuerzas Armadas será mucho, el doble de lo que gasta por escuela, sanidad, por todo. ¿Y por qué? Porque la gente justamente dice, bueno, ¿por qué tenemos guerra acá? ¿Qué hay, no? Dice, no, tenemos que defender el acuífero guaraní. Así que mire cómo guerra, productos, extractivismo, etcétera, se conecta para dar la idea de cómo se quieren apropiar directamente de la fuente sin decirnos nada. Ahora, es grave como situación, pero la resolución, decimos así, una de las resoluciones me la ha dado estar en el Congreso como European Water Movement italianos. Estuvimos allá al Congreso de estos 2000 acueductos colombianos y fue muy interesante porque había, en los participantes vino también la ministra del Ambiente, la pobrecita, que era poco tiempo que estaba allá haciendo las cosas, y empezó a hablar. Un momento se levantó uno, disculpe, ministra, nosotros no estamos pidiendo que usted dé una opinión sobre nuestros acueductos comunitarios. Existen. Lo que queremos es lo que ha dicho él. Tenemos siempre que ustedes tengan en cuenta que existimos, y si existimos, tiene que tener una situación, bla, 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 bla.
Y esto me pareció tan maravilloso, ¿no? Porque con una preguntita este señor, ¿no?, le dijo, bájate un poco de este nivel porque ya estamos haciendo las cosas. Es un problema de disputa de poder. Si nosotros no cambiamos la correlación de fuerzas sobre todos los temas en cualquier momento, desde Terraza en aquella cosa al acueducto comunitario, etcétera, puede ser que no salimos de las cosas. Pero hay cosas que se pueden mover, ¿no? Y eso, la cosa más importante del hecho que estamos como European Water Movement es, por supuesto, poner las luchas en conjunto, escucharnos, tener experiencias, ¿no? Lo digo para quien es la primera vez que participan en estas cosas, ¿no? Porque nosotros en Italia hemos mamado de Cochabamba, ¿no? Muchos europeos han mamado del hecho que hemos ganado un referéndum, ¿no?, contra la privatización, ustedes, etcétera, etcétera. Son pasajes que tenemos, pero la cosa fundamental es que hacemos historia de nuestra historia y no de la historia de los otros. O sea, es muy importante, por eso que digo, Terraza tiene que escribir su historia. Los colombianos lo están construyendo, porque si no, estudiamos siempre eso. Última cosa, tenemos un pequeño problema, que en el mundo de la comunicación no tenemos ningún arma grande que pueda comunicar entre nosotros lo que pensamos, lo que somos. No es posible, ni tenemos una televisión, ni tenemos un periódico, o sea, a nivel mundial no tenemos. Imagínate sobre el agua que tenemos Pedro, ¿no? Que afortunadamente que tenemos Pedro, pero él el próximo año se va justamente, ¿no? Porque no existe solo él, obviamente, pero tenemos que juntarnos, no ideológicamente, sino para construir un network de comunicación de quién somos y de qué hacemos, no solo de contra quién vamos. Y eso es fundamental, porque todo esto que nosotros hemos dicho acá, ¿no?, sería maravilloso que el pueblo europeo lo sepa, pero no lo sabe. Y así que tenemos que comunicárselo y tenemos que construir cosas para comunicarlo. Estamos aquí por esto. Así que, por favor, en los días que vienen ponemos también, no solo las ideas, también la fuerza de organización, que no significa verticalización. Pero sin organización, o sea, el mundo no se lo va a cambiar el sistema, lo tenemos que cambiar nosotros. Y por eso, eso quería decir hoy, y lo digo también en este momento, porque me parece apropiado. Último ejemplo, en Porto Alegre, hace 10 años, 2,5 millones de personas tenían que tener el dinero, tenían que resultar de cambiar la estructura del acueducto. ¿Y qué han hecho? El Banco Interamericano le dijo, bueno, te doy dinero, pero entro a hacerlo. ¿Qué han hecho los de Porto Alegre? Dicen, no estamos de acuerdo. Ha hecho un referéndum en la población diciéndole, ¿qué le gusta si le damos el poder al Banco Interamericano o aumentamos las tarifas y con esto pagamos nuestra agua? El pueblo de Porto Alegre decidió de aumentar su impuesto para no que entre el campo de. Atención, que tenemos una gran capacidad de financiamiento. Somos todos nosotros. Disculpen. Bueno, muchas gracias. Más preguntas sobre todo lo que se ha hablado en la mesa, reflexiones. O sea, eso es una mesa de gobernanza, es decir, ¿qué propuestas o qué preguntas tenéis? Yo tengo preguntas, o sea, que si no hay, yo tengo. Espero que me parecería interesante que fuera la gente de la sala la que pueda plantear, no sé, más debates o más preguntas sobre lo que se ha hablado de Girona, sobre lo que se ha hablado del canal de Isabel II, sobre sus propuestas, sobre cómo se enfocan esos retos. Yo tengo una pregunta. Nadie responde, yo digo. Vale, tengo dos preguntas. Una para la Teresa, que si yo creo que me gustaría como que hasta qué punto en el contexto de Girona, Sal y Sarriá, qué puede aportar el observatorio, ¿no?, en temas de estos nuevos retos, ¿no?, como en términos, yo que, ¿no?, pues eso que has dicho, ¿no?, de la importancia del ecosistema, que no sé qué, o sea,
qué trata esa propuesta y qué puede aportar esto a Girona en este marco de estos nuevos retos. Y para Andreyev, o sea, puedes responder uno, después el otro, sí me ha saltado un poco la pregunta, ¿no? O sea, sí está claro que estáis luchando para esta ley de la gestión comunitaria, o sea, ese reconocimiento más a nivel nacional, pero sí me preguntaba cuál es la forma jurídica actual de ese reconocimiento, es decir, ¿es solo tácito o es a través de un convenio o no? ¿O es ya como algo de otro nivel, que hay un reconocimiento como parte de la prestación pública y entonces eso también cómo queda recogido, digamos, no sé, normalmente, formalmente, regulado en la normativa? Pues esas dos preguntas para mí de momento. Bastante dinámicas, que tienen un montón de asociaciones, entidades, grupos. Perdón. Es una sociedad bastante dinámica, que tenemos muchas entidades, asociaciones, grupos, grupúsculos, que se mueven alrededor de bastantes temas, pero que cuando los convocamos sobre el tema del agua, a todos les interesó, porque de alguna forma todos, en un punto o otro de su camino, están vinculados al agua. Girona también es la ciudad de los 4 ríos. Históricamente hemos estado marcados por la situación de estos ríos que nos han marcado, ahora quizá no tanto, pero bueno, sí, que nos han marcado la vida y la concepción que tenemos, que lo tenemos casi en el ADN, en nuestro interior. Y yo creo que el observatorio, como punto de encuentro de todas estas entidades, asociaciones, como os he dicho, de estos pilares que yo creo que tienen que estar en la base de este observatorio y que todos juntos nos unamos para trabajar por este esencial común. Esencial común, que es el agua, yo creo que nos puede aportar mucho valor, nos puede añadir mucha fuerza y puede ser un organismo muy potente para la vida de la ciudad y de las personas que viven en esta ciudad. Gracias. Yo no tengo el alcance de Pedro de retomar los temas, pero en cualquier momento les puedo contar por qué se dice sentipensante y por qué hombres anfibios, porque eso tiene su fuerza, digamos. Frente a la gestión comunitaria, nosotros llevamos, y yo creo que es importante lo que tú decías, porque creo que somos la sumatoria de cosas, o sea, es decir, a pesar de que nos van conquistando temas, nos van robando palabras, la sostenibilidad no la robaron, entonces digamos sustentabilidad, o sea, tiene una capacidad de saqueo, pero digo, de quitarnos los contenidos y los sentidos, pero los referendos fueron importantes. Este proceso de gestión comunitaria del agua en Colombia, al contrario del de Uruguay, que fue exitoso, nace en Colombia con el referendo nacional por el agua a principios de este siglo, que nos tocó retirar del Congreso, porque en Colombia todo lo corrompen. Entonces, se recogieron las firmas, fue al Congreso y por Constitución las iniciativas legislativas populares de ese tipo no pueden tocársele el eje, digamos, la coherencia central. Y los parlamentarios, la Cámara Alta, lograron torcerlo. Entonces el comité impulsor decidió retirarlo. Ese referendo no pudo, o sea, el agua en Colombia es derecho humano por jurisprudencia, no por constitución. Nació lo de gestión comunitaria del agua. Nos dimos cuenta que las ligas de usuarios, los desconectados y la pobreza vergonzante de gente que tenía casa pero estaba sin agua, que un vecino le pagaba la manguera, es decir, los desconectados fueron movimientos muy poderosos para el referendo. Y vimos una gran oportunidad con los acueductos, con ellos mismos en terreno, de comenzar a visibilizar, porque el que nomina, domina. Entonces, si uno se deja invisibilizar, es invisible. Y creo que nuestro gran reto hoy ha sido emerger y ser exitosos en la narrativa. Hoy el Estado habla de gestión comunitaria del agua. Este año, el 9 de septiembre, logramos la política pública, que es una política de Estado que reconoce la gestión comunitaria del agua, es decir, pone al Ministerio de Vivienda, imagínense, el agua en Colombia está en el Ministerio de Vivienda y no en el de Medio Ambiente,
porque quien manda sobre el agua son los constructores. Entonces hay un viceministerio de agua. Ahí logramos poner la política pública de gestión comunitaria del agua, que implica apoyo, fomento, proyectos, mejoramientos, bueno, etcétera. Estamos logrando con esa política pública que todo el sistema tarifario se regule. Estamos en este momento, nosotros hemos pedido auxilio a Pedro, porque si ponen tarifa regulada, yo no sé si acá existe ese régimen de regulada y vigilada, libertad vigilada, es decir, que la propia empresa dice, ok, mis costos totales de sostenibilidad son estos, con tantas variables, con tantas cosas de reinversión, puedo fijar la tarifa así. Cuando es regulada, el Estado te da la fórmula, entonces cada empresa, cada municipalidad, tiene que hacer la fórmula según ese marco tarifario. Si le impones eso a la comunidad, le quitas lo comunitario, porque quita la asamblea, aquí alguien lo dijo. Y el reto del agua, de acercarnos, de ser sentipensantes, de estar con el agua, es que haya democracia directa en el agua y el territorio, o si no nos desarraigan del agua. Y los sistemas públicos por lo menos recuperan un poco más de eso, los privados olvídense. Y para responder ahora sí la pregunta, el proyecto de ley va a ser una ley al mismo nivel que la ley de servicios públicos, que en Colombia es la ley 142 del 94, neoliberal hasta los tuétanos, porque fueron las leyes, y creo que les pasa a ustedes acá en España, la ley, la dominación está en lo jurídico, por eso decía un campo de disputa. O sea, usted quiere remunicipalizar, lo decía la compañera, y tiene que ya casi que llamar a Superman y a Tarzán y a todo el mundo para que se remunicipalice esa vaina, porque toda la estructura jurídica, la ley de contratación, la ley de vigilancia y inspección, todo está pensado para el mercado. Entonces la idea es sacar una ley autónoma para la gestión comunitaria del agua. Y nosotros tenemos acueductos comunitarios que tienen 25.000 asociados, no usuarios, ni clientes, asociados. ¿Sí? Eso es. Muchas gracias. Sí, ya temps, ¿eh? Sí. Vale, pues nada, yo quería agradecer, bueno, a esta mesa y a la anterior, y sobre todo también agradecerle mucho a María Teresa que haya hablado del tema del padrón, porque, bueno, especialmente en Cataluña está habiendo ¿no? un avance de discursos de derechas y extremas derechas que se está normalizando, ¿no? Como poner en duda el tema del padrón, y yo creo que eso es algo que va a tener que ser transversal a todos los movimientos del agua, de la energía, de la vivienda, de todo. Entonces creo que está bien nombrarlo cada vez y o sea, desnormalizar que se pueda poner en duda empadronar a alguien, ¿no? y quitar derechos básicos. Entonces eso primero como agradecerlo y darle todo el énfasis. Y luego mi reflexión, pregunta, intentaré no alargarme. O sea, creo que es súper interesante todo lo que habéis planteado, creo, ¿no? Las experiencias de antes, las de ahora, creo que hay muchísimo que aprender, y me venía un poco la reflexión de cómo desde estos espacios también se toma el reto de ahora, ¿no? Como de la emergencia climática o de diferentes tipos de emergencias, ¿no? Como también llega como ese nuevo reto, lo hemos visto aquí como más cercano con lo que pasó en Valencia con la Dana, pero podemos pensar en otras emergencias, pues antes se hablaba a la mañana, ¿no? Causadas por contaminación por minería, por otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de lo comunitario en estos espacios y cuál es la relación también con lo público, ¿no? Entonces estaba pensando, o sea, como que también tenemos que ampliar el conocimiento, ¿no? Y toda esa información de la que habláis, que es muy importante, a qué hacemos en situaciones de emergencia, qué hacemos, ¿no? Toda esa, cuando hablas con la gente de Valencia, bueno, de la zona afectada de la Horta Sud de Valencia, te decían, claro, es que no sabíamos si teníamos que echar el barro a la alcantarilla o no teníamos que echarlo. O sea, como todas esas cosas básicas de saber cómo funciona un sistema de saneamiento, de tener como, creo que es importante que empecemos a hacer esas alianzas y que en ese reto que creo que se está empezando a asumir, de que nos tenemos que preparar también comunitariamente para estar preparadas y saber qué hacer en caso de emergencia, que también todo este conocimiento técnico esté y lo compartamos y que la gente sepa cómo funciona o qué alternativas hay, ¿no? Y lo mismo con el tema de
de la contaminación, ¿no? En el Observatorio de la Deuda en la Globalización acompañamos muchas veces a comunidades en lucha contra megaproyectos, contra proyectos mineros y demás. Y claro, una de las peleas más difíciles siempre es pues el agua contaminada, ¿no? Y hay experiencias muy interesantes de intentar plantear estrategias de saneamiento propuestas, impulsadas por la comunidad, porque mientras el Estado no hace nada, ¿no? Pues un poco la experiencia de Colombia es como muy referente en eso, pero luego, entonces, ¿cómo podemos hacer también para apoyar estas iniciativas, para generar también redes, ¿no? de solidaridad internacional, que compartamos, que los aprendizajes de un lado se puedan compartir en otro y que no todo tenga que ser siempre esperar que el Estado resuelva, porque muchas veces ni en Valencia pasó, ni en muchas comunidades afectadas por minería pasa. Entonces, creo que esto es interesante, ¿no? El otro día hablaba con compañeros de Vía Campesina, también ahí en Belém, y decían, estamos impulsando una red de compartir semillas, compartir conocimientos de agroecología ante sequías, ante cambio climático. ¿Cómo hacemos también desde el movimiento por el agua para compartir estos conocimientos de gestión ante emergencias, ¿no? Por no hablar de sequía, que se ha hablado más. Bueno, era más una reflexión, pero si alguien de la mesa o del público estáis haciendo ya algo en ese sentido, pues súper interesante. Bueno, sí, ¿no? O sea, podéis responder, ¿no? un poco las propuestas en ese contexto de emergencia y de retos de cambio climático. La propuesta que nosotros hemos hecho de reglamento, el borrador, porque es un borrador, sí contempla, o sea, contempla en el apartado estamos en un contexto de crisis climática, vamos a tener sequías prolongadas y vamos a tener en un momento determinado la lluvia que va a caer y que nos va a desbordar ríos, rieras y se nos va a llevar a todos por delante. Además, con la problemática de la construcción en zonas inundables, que este es otro marrón importante. Pero sí que en el reglamento que nosotros hemos propuesto, o el borrador, contempla la necesidad de establecer criterios y de establecer mecanismos para, ante situaciones de este tipo, cómo las afrontamos. Bueno, por nuestra parte, a mí me parece que es una buena idea el plantear, efectivamente, aquí, bueno, en la Comunidad de Madrid esto es lo que tú propones serían en todo caso planes municipales, porque entonces, bueno, no sé, o sea, lo que sí que se me ocurre, que un buen planteamiento es preguntarle a Canal de Isabel II si tiene, en su visión esta de la transparencia y esto tan maravillosa que tiene, si tiene alguna propuesta, si se han planteado, si se puede participar a través de los ayuntamientos en hacer planes de crisis ante estos casos que pueden suceder. Y luego, otra de las cuestiones también es que nosotros estamos ahora mismo, tenemos el planteamiento de durante este próximo año hacer un conjunto de indicadores a través del cual, como hemos visto esta mañana justamente, ¿no? O sea, que hay ya en lugares en donde se utilizan indicadores de servicio, tanto de abastecimiento como de saneamiento, como de cumplimiento de los derechos humanos y tal. Y entonces, bueno, porque hay que tener alguna forma de poder saber cuándo surge esta emergencia, y esta emergencia surge cuando hay datos, o sea, cuando hay datos que superan un nivel, ¿no? Entonces, creo que la manera es esta, ¿no? O sea, poder tener, por un lado, saber si la empresa pública que está gestionando tiene algún planteamiento, o si no lo tiene, si se plantea que se le pueda sugerir, hacer sugerencias, pero luego también plantear el que haya posibles datos a través de los cuales se pueda saber cuándo se llega a un límite o cuándo se puede llegar, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, ya son las 6. Así yo creo que como para cerrar, creo que es algo que a lo mejor no hemos dicho muy directamente, pero que todos esos retos, estas gobernanzas, esas propuestas se entienden en un paraguas de una gestión pública directa, es decir, podríamos hacer un experimento que pasa con un operador privado en este juego, pero es que no entendería nada y no sería operativo. O sea, su propia dinámica no permitiría que esas confluencias o esos espacios de trabajo pudieran existir. Es decir, o sea, el propio modelo de la concesión empresarial y tal entra en choque con estos retos que tenemos y por eso es importante tomarse en serio que hay que sentarse a pensar bien esas propuestas. La idea era un poco ver qué se está cocinando, qué es lo que se sueña, qué es lo que podría inspirarnos para poder ir como haciendo ese camino a partir de cosas que ya están existiendo, que quizás están muy debilitadas. Una última falca final, para mí sería como que, como ponente también a uno, ¿no? Que esos instrumentos justamente en lógicas de emergencia y cambio climático son los instrumentos para, es lo que decía al principio, para generar esas instituciones que sean realmente dinámicas con capacidad de adaptabilidad. Es decir, tú cuando lo piensas desde una lógica de diálogo, no de reactividad y de planificación, sino de hay una línea maestra, sí, que se va a hacer sobre unos principios y de unas proyecciones de hacia dónde queremos ir, pero eso es tan importante entender desde dónde lo queremos construir, pero a partir de ahí tiene que ser un diálogo y esa capacidad de reacción, de diseño y de tal solo puedes tenerla con un instrumento de este tipo, porque eso, al estar estructurado, genera dinámicas de trabajo que permiten esa respuesta y aparte permite que distintas personas estén involucradas a distintos niveles de implicación que generan lógica de red. Y es que en realidad lo estamos viendo como algo inasumible y mega nuevo y seguramente es lo que está pasando con los acueductos. Es decir, no es tan nuevo, pero se ve, porque ahí hay una lógica de desposesión, o sea, el servicio actual o cómo entendemos el agua ha pasado también en Europa un proceso de desposesión sobre el agua. O sea, se nos ha quitado el agua como personas y como vecinos y comunidades. Se nos ha roto la lógica del vínculo y la comunidad. Y ahora, de alguna manera, eso es necesario para tener realmente capacidad de hacer frente a lo que viene. O eso nos vamos a lo que decían al principio de esta mañana en la primera mesa, ¿no? De las grandes desaladoras y los tubos por todas partes. Pero eso es un riesgo porque ¿quién controla el agua? La pregunta siempre es ¿quién controla el agua? ¿La comunidad o el interés económico? Porque siempre hay un interés económico, aunque pase por ciertos instrumentos políticos, ¿no? Es decir, porque al final tiene que ver con un campo de disputa y un campo de poder, porque el agua es poder y porque nosotros aquí no lo hemos visto mucho, pero en América Latina es tal mano a la orden del día cómo controla las poblaciones a través del acceso al agua. Y se genera mucha violencia a través del acceso al agua. Y eso es lo que estamos empezando a ver aquí. Sin más, gracias.